Por regalarnos esta oportunidad para compartir ahora como iglesia. Y si bien la conferencia es un momento de mucho entusiasmo, donde escuchamos tu palabra y compartimos con muchos hermanos de diferentes lugares, la iglesia es el corazón de tu obra, Señor, en el mundo. La iglesia es tu diseño perfecto para forjar en nosotros el carácter de Cristo. Acá, Señor, es donde compartimos de cerca con hermanos, con quienes nos conocemos nuestras debilidades y fortalezas, con quienes estamos avanzando en nuestro caminar en la vida espiritual. Y te doy gracias, Señor, por nuestra iglesia, gracias por cada hermano, por lo que tú nos permites compartir y en la gracia que nos vas dando, el crecimiento que también nos vas concediendo. Y te agradezco, Señor, por tu gracia en nuestras vidas. Y entre todas las formas de gracia, tú nos has bendecido con hermanos que a través de los años han sido tan valiosos para lo que tú nos enseñas y en cómo tú nos guías. Hermanos cuyo afecto y compañerismo y amistad han significado tanto para nuestro corazón, que nos han sostenido en momentos de lucha y dificultad, que oran por nosotros, que nos acompañan y aún económicamente, Señor, para nosotros como familia. Estas iglesias han sido tu instrumento para cuidar también de nosotros, para equiparnos, para poder servir a los hermanos. Gracias, Señor, por todas las formas en las que tú usas la vida todos de los hermanos ahí en Júpiter. Gracias por la vida de Kyle también y la oportunidad que nos das de conocerle en este viaje. Y, Señor, la familia de la fe es un tesoro. A donde vamos, vemos, Señor, un mundo que está conectado, porque hay una familia que trasciende todos los límites y las restricciones de idioma y de cultura. Y vemos, Señor, el regalo de poder compartir un mismo amor por ti, por la iglesia, por el evangelio, y nos gozamos en esto. Guíanos en este tiempo de conversación y úsalo para seguir afirmando nuestras vidas, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, so we've already met Todd last year. Most of the people in our church know you, Todd. But there'll probably be someone here that hasn't interacted a lot. So we'd like to get to know more about your story. So can you give us a brief story of your beginnings and walking with the Lord, your conversion, a little bit about your family, so we can know more about that? Bringing greetings from the elders and the congregation. Is that green? Probando 1, 2, 3. Go ahead, I can translate. Dice, les traigo saludos de la iglesia de Grace Emmanuel Bible Church y los ancianos. We love this ministry. Amamos esta iglesia, We love the pastor. We love Gloria and Eduardo. amamos al pastor, amamos a Gloria y Eduardo. We have a lot of missionaries we support, Tenemos muchos misioneros que sustentamos, but a handful that are our favorites. pero hay un puñado que son nuestros favoritos. Pero no les digan a nadie. And this ministry is one of them. Y este ministerio es uno de ellos. So we think of you and pray for you regularly. Así que pensamos en ustedes y oramos por ustedes muy seguido. My mother was invited to a faith conference in her mid-30s. Dice, mi mamá fue invitada a una reunión de mujeres en la década del 30. And though she had grown up playing the piano in a small church, in a small country church, Y aunque había crecido tocando el piano en una pequeña iglesia de campo,
It was not a faithful church that taught the gospel. No era una iglesia fiel que enseñara el Evangelio. So when a group of charismatic women invited her to a ladies' Bible study, Así que cuando un grupo de mujeres carismáticas le invitaron a una reunión de mujeres, she heard the gospel for the first time. ella escuchó ahí el Evangelio por primera vez. And though we always went to church, we were a lost family. Y aunque íbamos a la iglesia, siempre fuimos a la iglesia, éramos una familia que estaba perdida. And at this point, my mother's now the only Christian. En ese momento mi mamá era la única creyente. So she began to have a strong desire to teach the gospel to her children. Así que ella empezó a tener un deseo muy profundo de enseñar el Evangelio a sus hijos. So she went to a Christian bookstore and bought some church Sunday school curriculum for children. Así que ella fue a una librería cristiana y compró material para niños. So I had the privilege of, some children only got 1 day a week on Sundays. I got 5 days a week. Y algunos niños solo tienen escuela dominical los domingos y mi mamá había comprado material de escuela dominical, así que me daba escuela dominical todos los días de la semana. So every morning before I got on the school bus, my mom opened the scriptures and taught me. Así que todas las mañanas antes de subirme al colectivo de la escuela, mi mamá abría la Biblia y este material y me enseñaba. This may not be the first verse of scripture I memorized, but it's the first one I remember memorizing. Tal vez este no es el primer versículo que yo memoricé, pero es el primero que me acuerdo haber memorizado. It was Proverbs 28:13. Era Proverbios 28:13, He who covers his sin will not prosper, que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, but he who confesses and forsakes it will find mercy or compassion. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. It was the first time I remember feeling the law of God bring conviction of sin in my heart. Y esa fue la primera vez que sentí la ley de Dios trayendo convicción de pecado a mi vida. I had felt guilty before, but not convicted by Scripture. Yo sí me había sentido culpable antes, pero nunca había sentido la convicción del Espíritu Santo. Because when that verse talked about covering sin, Porque ese versículo hablaba de encubrir el pecado I knew what it meant. y yo sabía lo que eso significaba. I was already a habitual liar. Yo era un mentiroso crónico. I so much loved my reputation for being a good boy that I would cover all kinds of sin. A mí me gustaba tanto la reputación de que era un buen niño que tapaba todo el pecado. And I soon learned that if I looked in my mom's eyes and smiled and told a lie, she would believe me. Y pronto aprendí de que si yo miraba a mi mamá con convicción y sonreía y le mentía, ella me creía. So I looked at her and said, "What does it mean you won't prosper?" Entonces yo la miré a mi mamá y le dije, ¿y qué significa el versículo cuando dice que no prosperará? I mean, I'm asking for a friend. Y claro, estaba preguntando por otro amigo mío, ¿no? So she said it means you won't thrive, you won't do well. Y ella me dijo, es que significa que no vas a desarrollarte, no te va a ir bien. And so I understood what it meant to confess, and I began to work at, as a child, confessing my sin. Entonces ahí entendí lo que implicaba confesar y como niño empecé a practicar esto. Because I was raised in the charismatic church, Y como crecí en una iglesia carismática, I was taught that this idea of forsaking sin, actively mortifying sin, was wrong. me enseñaban en esta iglesia que luchar contra el pecado era algo que estaba mal. So I began to lead a confessional life, Entonces empecé a vivir una vida de confesar a Cristo, but often found myself in a cycle of repeating the same sins. pero me encontraba muchas veces en el ciclo de volver a los mismos pecados. And it would be many years before the Lord would bring me into teaching, clear teaching from the Word of what it meant to actually turn my back and forsake sin. Y pasaron muchos años antes que el Señor, desde las Escrituras, me haya traído claridad en cuanto a este punto de cómo abandonar el pecado. So in some ways, you can map my whole Christian life Entonces, de alguna manera, uno puede seguir el trayecto de toda mi vida cristiana. First, I was a sin hider, coverer. Primero, yo escondía mi pecado. Then I became a sin confessor. Después empecé a confesar mi pecado.
And then by God's grace, I would eventually understand better what it meant to forsake and repent of sin. Y después, por la gracia de Dios, pude ver lo que implicaba abandonar y arrepentirme del pecado. By the time I was in 7th grade, Cuando llegué al séptimo grado, a Bible teacher in my Christian school una maestra en mi escuela cristiana taught us 2 Corinthians 5:17. nos enseñó 2 de Corintios 5:17. That's the verse that says, God made Christ, who knew no sin, Ese es el versículo que dice que Dios hizo a Cristo, que no conoció pecado. to become or be treated like he was a sinner for us, Dios lo hizo que sea tratado como pecado por nosotros. for what purpose? ¿Y con qué propósito? So that we would become the righteousness of God in him. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Christ would be treated like he committed all my sin. Cristo fue tratado como si él hubiese cometido todo mi pecado, And by faith, I would be treated as if I had committed all of Christ's righteousness. y por la fe yo iba a ser tratado como si yo hubiese hecho toda la justicia de Cristo. And I remember that day crystal clear. Y me acuerdo ese día con mucha claridad. So whether I came to know the Lord when I was 8 years old at my mother's knee, Así que lo que pasó cuando tenía 8 años con mi mamá, or whether it was that moment in Bible class at 12 years old, o lo que pasó a los 12 años en esa escuela, en esa clase, puede haber sido en cualquiera de esos dos momentos en que yo nací de nuevo. I can't say with any certainty. Pero no lo puedo decir con seguridad, Somewhere in that chapter of my life, the Lord saved me. pero en algún momento en esa época de mi vida el Señor me salvó. If any of you came to know the Lord as a child, you know it's kind of hard to pinpoint that moment. Si alguno se convirtió de niño, tal vez se da cuenta de que a veces es un poco difícil señalar con precisión el momento. John Newton, the man who wrote the hymn Amazing Grace, Juan Newton, el hombre que escribió el himno Sublime Gracia, he can't point to the exact moment of his conversion either. él tampoco podía señalar el momento exacto de su conversión. He said, asking me when I got saved Él dice, preguntarme cómo fue o cuándo me convertí is like asking a man who got up before sunrise es como preguntarle al hombre que se levantó antes del amanecer and walked to a place with a beautiful view to watch the sunrise. y fue caminando hasta un lugar para ver el amanecer. He enjoyed the beauty of the sunrise. Él disfrutó la hermosura del amanecer And then he said it would be like asking someone, well, at what moment did the sun rise? y vos le preguntarías a este hombre, ¿en qué momento el sol salió? And he'd say, I don't know how to I don't know how to express that. Y él te diría, yo no sé cómo expresarlo. He said, here's all I know. Esto es lo que sé. When I got here, it was dark, Cuando llegué acá estaba oscuro, and now it is light. pero ahora hay luz. So with me, I can't point to the exact moment. All I can tell you is I used to be a filthy liar Y eso me pasó a mí. Yo era antes un mentiroso sucio who loved the praise of men more than the praise of God. que amaba la alabanza de los hombres más que la de Dios. And now by his grace, that's no longer true. Y ahora por su gracia eso ya no es así. He changed me and saved me. Él me cambió y me salvó. When I was 15 years old, I went to a Christian concert Cuando tenía 15 años fui a un concierto cristiano and was led in worship by a musical group. y estaba siendo guiado por un grupo musical. And because I was already a musician and beginning to write songs for Y the como, Lord, como yo era músico ya y había empezado a escribir algunas canciones, I was so encouraged by what had happened to me that night and how the Lord could use music to draw attention to himself. me animó mucho lo que pasó esa noche, viendo cómo el Señor puede usar la música para llevar gloria a sí mismo. That I prayed at the end of the concert and told the Lord, if I could use music to draw people's attention, not to me, but to you, the way those people drew me to you tonight, I'll be the happiest man in the whole world. Así que esa noche yo le hice una oración a Dios y le dije, si yo podría usar mi vida y mis talentos para que puedas llevarte gloria a ti como vi que hicieron estas personas esta noche, yo sería la persona más feliz del mundo. And though my prayer was naive, Y aunque mi oración era un poco ingenua, it was sincere. sí era sincera.
And from that moment on, I knew that I wanted to serve the Lord's people in his church and help them see Christ. Y de ese momento en adelante yo supe que quería servir a la iglesia y a los hermanos en la iglesia para que puedan ver a Cristo. For many years, that was primarily through music. Por muchos años eso fue principalmente a través de la música. And over time, it would become music and preaching. Con el tiempo se volvió música y predicación. And in this chapter of my life, it's primarily preaching. Y en esta etapa de mi vida es principalmente la predicación. A lot happened to me when I was 15. Y mucho pasó cuando yo tenía 15 años. Not only did I figure out what I wanted to do with my life, No solo yo supe lo que quería hacer con mi vida, I met my wife. también conocí a mi esposa. And so my poor children always think they're late because they don't know what they want to do and who they want to marry when they're 15. Así que mis hijos siempre pensaron que venían atrasados porque a los 15 no sabían con quién se iban a casar y qué iban a hacer el resto de su vida. So I've had to convince them, I'm the strange one, you're normal. Entonces yo tuve que convencerles de que yo era el raro, que ellos eran los normales. So my wife's name is Tandy. El nombre de mi esposa es Teddy. We have been married for 42 years. Hemos estado casados 42 años. The Lord has blessed us with 5 children. El Señor nos bendijo con 5 hijos. 4 of those 5 children live with us there in Jupiter. 4 de ellos viven con nosotros en Júpiter. One of them happened to live in the same town where Kyle lives, Winston-Salem, North Carolina. Y uno vive en el mismo pueblo que vive Kyle, Winston-Salem, en Carolina del Norte. A week before I arrived here, Una semana antes de que llegue acá, the Lord blessed us with our 9th grandchild. el Señor nos bendijo con nuestro 9º nieto. And every sentimental thing that's ever been said about grandparenting Y todos los sentimientos que se han dicho en cuanto a lo que significa ser abuelo is 100% true. es 100% verdad. Well, Todd, thank you. Queremos escuchar, ¿no? Las historias de cómo el Señor salva. Si bien no estamos escuchando una enseñanza, una predicación, verlo reflejado el Evangelio en la vida de una persona nos trae mucha claridad y aliento también al corazón. Gloria a Dios por eso. Kyle, what about you? Tell us about your story. In some ways, I have a similar story to Todd's. Dice, en algunas cosas mi historia se parece mucho a la de Todd. One difference is that I was born into a home where both parents were believers. Una es que yo nací en un hogar donde nuestros padres eran cristianos. And so I was exposed to gospel truth from as long as I can remember. Así que yo estaba expuesto a las verdades del Evangelio desde que tengo memoria. During the early years of my childhood, my father was in the Air Force, En los military, primeros años de mi niñez, mi papá estaba en el ejército, which means we moved around every few years. en la Fuerza Aérea, y eso hacía que nos tengamos que mudar muy seguido. And one place the American military moved my family Y en un momento el ejército movió a la familia a otro lugar was Athens, Greece. y pasamos a vivir en Atenas, en Grecia. And I believe I was between the ages of 4 and 6 years old during that time. En ese tiempo estuve desde mis 4 hasta mis 6 años. And while some of the memory is not incredibly clear, Y aunque muchos de mis recuerdos no son muy claros de ese tiempo, I remember sitting in one of the services. We went to an American-speaking church there in me Greece, acuerdo que íbamos a una iglesia que hablaba inglés ahí and hearing the gospel preached from the pulpit, y escuchaba que se predicaba el Evangelio desde el púlpito and an invitation to respond in faith in Jesus Christ. y hubo una invitación a responder en fe en Cristo Jesús. And so I believe at that moment I prayed a simple prayer of faith in Christ alone. Entonces en ese momento hice una oración de fe en Cristo And that may be the moment the Lord converted me. y yo pienso que ese puede haber sido el momento de mi salvación. But growing up in a Christian home and in a church culture is a wonderful blessing. Y crecer en un hogar cristiano, en una cultura de iglesia, es una bendición tremenda. But one of the dangers can be is that you rest in
something that you've done or words that you've said or a prayer that you prayed for your salvation. Pero uno de los peligros es que vos confíes en algo que hiciste o una oración que dijiste o algo que hiciste para tu salvación. And so I also distinctly remember an important moment in my Christian life Entonces también me acuerdo muy bien otro momento importante en mi vida cristiana, when I was in the first year of studying at a university. cuando estaba en primer año en la universidad And a very wise professor in one of my Bible classes y un profesor de universidad que fue muy sabio en una de mis clases bíblicas knew that he had a class full of students where the majority of them likely grew up in a home like mine. Él sabía que tenía una aula llena de muchachos que habían crecido en hogares cristianos en la mayoría. And probably attended churches like mine as well that consistently called for people to make a decision for Christ. Y que en muchos de estos lugares habían escuchado a personas invitarles a hacer decisiones por Cristo. And therefore, many of those students might be trusting in their decision rather than placing their faith in Christ alone. Y entonces él veía que tal vez muchos de estos muchachos estaban confiando en la decisión que habían tomado y no confiando en Cristo mismo. And I think at that moment, I first experienced what many believers experience, which would be doubting my salvation. Y entonces yo empecé a experimentar lo que muchos creyentes experimentan también, que es el dudar de la salvación. But this wise professor, who's also a pastor and a counselor, Pero este profesor sabio era también un profesor y un pastor, wisely counseled each one of us to consider where our faith was placed. y de una manera muy sabia, él nos ayudó a evaluar, a pensar dónde estábamos poniendo nuestra fe. So no matter maybe what prayer you've prayed in the past or a decision that you've made in the past, Así que sin importar la oración que hayas hecho o decisión que hayas tomado en el pasado, is not the decisive point of your conversion or your salvation. eso no es el punto decisivo de tu conversión, de tu salvación. So instead of searching back and trying to find a specific moment of your conversion for your assurance, Entonces, en vez de mirar para atrás y buscar un momento puntual de esta decisión que tomaste para tener seguridad de salvación, ask yourself right now, in whom or in what is your faith? más bien preguntarte ahora, en este momento, en quién o en qué estoy poniendo mi confianza. And if right now you can honestly say, even if it is a weak faith, Y en este momento, si vos podés decir con honestidad, aun si es una fe débil, if your faith is in Christ alone for salvation, si tu fe está puesta solo en Cristo para tu salvación, then you can enjoy the blessed assurance of your salvation. entonces podés disfrutar de la seguridad bendita de tu salvación. And so I could honestly answer at that moment in my life Entonces, en ese punto de mi vida, yo podía responder con honestidad that I was trusting in Christ alone for my salvation. de que sí estaba confiando solo en Cristo para mi salvación. And so, like Todd, whether it was that simple prayer as a 5 or 6-year-old, Así que como todo, si es que fue en esa oración simple a los 5 años or some moment between then and my freshman or first year of university, o en algún momento en ese primer año de universidad, I, from that moment on, have enjoyed the assurance of my salvation, not because of anything that I've said or done, but because my faith rested in Christ. desde ese momento en adelante yo he podido disfrutar de la seguridad de salvación, no por algo que yo dije o hice, sino por Cristo. And so, to put it simply, for each one of us to encourage us, Y ciertamente para alentar a cada uno de nosotros, it is not the size or the strength or even the length of your faith, pienso, no es el tamaño o la fortaleza o la duración de tu fe, but is the object of your faith. sino es el objeto de tu fe. And from that moment on,
there again, I enjoyed assurance of salvation, Entonces, de ese momento en adelante, yo he disfrutado de la seguridad de salvación, but in a similar way as Todd already explained in his own life, pero de una forma similar como Todd ya explicó en su propia vida. the spiritual muscle, as it were, of confession and repentance was very weak. El músculo espiritual, podríamos decir, de la fe y la confesión era muy débil todavía. While I don't like to admit it, Aunque no me gusta admitirlo, I had a rather anemic walk with the Lord through many years after that point. yo tuve un caminar con el Señor muy anémico por muchos años después de ese Even, momento. even through early years of marriage and of parenting and ministry. Aún hasta los primeros años del matrimonio y el ministerio. I was consumed with public ministry and all of those responsibilities Yo estaba consumido con el ministerio público y las responsabilidades que traía and the responsibilities of a young family y las responsabilidades de una familia joven, that I often found myself neglecting my private devotion and my private worship before the Lord. y muchas veces me di cuenta que estaba siendo negligente con mi tiempo de adoración privado y adoración al Señor. And so I began finding my identity and in my joy of the outward things that I was doing Entonces empecé a encontrar mi identidad y mi gozo en las cosas externas que estaba haciendo, rather than an abiding relationship with my Savior. en vez de en una relación vibrante y viva con mi Salvador. And throughout many early years of my ministry, we were in tumultuous seasons of church life. Y en los primeros años del ministerio estuve en etapas muy tumultuosas de vida de iglesias. But the Lord graciously allowed my wife and my 3 young children about 5 years ago Pero el Señor en su gracia me permitió a mí y a mi esposa y mis hijos hace 5 años to be, for the first time really in our lives, a truly biblically healthy church. por primera vez en nuestra vida estar en una iglesia verdaderamente bíblica y sana, Where, again, as Todd mentioned, not only were we to be confessing our sins to the Lord and to others as necessary, en donde no solamente hemos aprendido a confesar nuestros pecados al Señor y a otros donde sea necesario, but we still carry within us, even as saved and sanctified and positionally holy people, sino que también llevamos en nosotros como un pueblo santo y santificado posicionalmente. we still struggle and wrestle with indwelling sin, Aún entiendo que tenemos que luchar con el pecado que está dentro, which is the greatest enemy to our souls. que es el enemigo más grande para nuestra alma. And I believe it is through the expository preaching and discipleship ministry at our local church Y yo creo que es a través del ministerio de la predicación expositiva y el discipulado en la iglesia local that I experienced what maybe I could say was a reawakening to the gospel. que experimenté lo que podría llamar un despertar al evangelio. The gospel was not something merely that saved me and gave me, as it were, a ticket to heaven that would not send me to hell. El evangelio no era solamente algo que me libró del infierno y me dio una entrada gratis al cielo, But it gave me an identity with Christ that is eternally secure, sino que me dio una nueva identidad con Cristo que está eternamente segura, but is a position that I must progressively become more and more of what I already am in Christ. pero es una posición en donde progresivamente me voy volviendo más y más en lo que ya soy en Cristo. So I distinctly remember moments early in my ministry at my current ministry Así que me acuerdo muy claramente momentos en mi ministerio local ahora where the Lord brought incredible conviction of my lack of private devotion to Christ. en donde, por ejemplo, el Señor trajo muchísima convicción a mi vida de la falta de tiempo dedicado a Él en mi tiempo devocional privado. But because we are in a healthy local church, Pero estando en esta iglesia sana, local, I had shepherds around me that I could freely and openly go to with these
almost new experiences of the Christian life. Tengo a mi disposición pastores con quienes puedo ir y hablar de estas cosas nuevas que el Señor fue haciendo en mi corazón. And as James encourages us, I could go to them and confess sin and find grace and peace. Y como dice Santiago, puedo ir a ellos y confesar mi pecado y encontrar gracia y paz. And so I found that many times this is not a unique situation, even though it felt very unique to me. Entonces, aunque sentía esto como si yo fuese a ser el único que ha vivido algo así, encontré que no era el único. And now, while I look back on some of my early years of Christian life and ministry, Y mirando atrás a los primeros años en el ministerio, and can be filled with great regret and shame at my neglect in areas of my life, y veo que hubo mucha negligencia y me da vergüenza de cómo fui avanzando en esos primeros años de mi vida. the Lord has used that to awaken in me a renewed love for the Lord and appreciation for His grace and His mercy. El Señor también en su gracia permitió que pueda haber este despertar para que yo pueda tener esta renovación de apreciar su gracia y misericordia. And that can often make me susceptible to listening to lies of my own flesh or of Satan. Y eso me da la gracia de ser susceptible también a prestar atención y escuchar las mentiras de Satanás, de mi propio corazón. Lies like, if you really were saved all this time, how could you have lived in that way privately? Hay mentiras, por ejemplo, que vienen a mi mente que dice, bueno, si vos eras salvo todo ese tiempo, ¿cómo es que de forma privada viviste de esta manera? And that causes me often to turn inward where the only thing I find is despair. Y a veces esas mentiras me hacen enfocar en mí mismo internamente y cada vez que lo hago, en mi corazón solo voy a encontrar desesperación. But much like my experience my first year of university, Pero tal como también como en mi experiencia en ese primer año de universidad, the Word of God and my own reading of the Scriptures, the preaching of the Scriptures, and the counsel of my friends, la palabra de Dios y mi propia lectura de la palabra y la predicación de la palabra, el consejo de mis amigos, agree with some of Satan's accusations. a veces estaban de Yes. acuerdo con algunas de las acusaciones de Satanás. I am a filthy sinner. Yo sé que soy un pecador sucio. I am, as Paul says, the chief of sinners. Yo sé que soy, como dice Pablo, el primero de todos los pecadores. But the lies of Satan always turn you back into yourself. Pero las mentiras de Satanás siempre te van a enredar y te van a volver hacia vos mismo, It's as if he pulls you into a courtroom como si te estarían arrastrando a un salón de la corte and he is the judge and he is the jury. y él es el juez y él es el jurado. But the courtroom of heaven Pero en el salón de la corte del cielo agrees with the assessment of my own sinfulness, está de acuerdo de que yo soy pecador, but standing beside me is my Savior and my advocate, Jesus Christ. pero ahí parado al lado mío está mi Salvador y mi abogado, que es Jesucristo. I don't know if you sing the hymn here entitled Before the Throne of God Above. No sé si cantan el himno que se llama Delante del trono de Dios en lo alto. But there is a line in that hymn that says, when Satan tempts me to despair, Pero hay una línea en ese himno que dice, cuando Satanás me tienta a desesperar and he tells me of the guilt within, y me habla de la culpa que hay dentro mío, and am so tempted when that moment happens y yo soy tan tentado cuando ese momento sucede to look within. a mirar hacia adentro. But the hymn says, upward I look and see him there, Pero el himno dice, miro hacia arriba y lo veo a él ahí, the one who made an end to all my sin. el que hizo que termine todo mi pecado. And so I am slowly learning that the Christian life Así que yo estoy aprendiendo lentamente que la vida cristiana is one of consistently and regularly looking to Christ. es una vida en la que yo de forma consistente y regular voy a mirar a Cristo. And I am so thankful to be in a ministry now Y yo estoy tan agradecido de estar en un ministerio ahora that regularly and consistently points me
to the worth and the merits of Jesus Christ. que regularmente y consistentemente me apuntan al mérito, al valor de Cristo Jesús. And because I am in a position of being saved and holy in Christ, Y como estoy en una posición de ser salvo y santo en Cristo, it then demands I become more and more like of what I already am. entonces estoy bajo esta demanda de convertirme más y más en lo que ya soy. And so, to wrap all of this up, I do believe the Lord, even from a young age, gave me faith in Christ. Entonces, para cerrar esto, yo sí creo que el Señor desde muy joven me dio fe en Cristo. And even though there are times in my life that I look back at with regret and shame, Y aunque hay épocas de mi vida a las que yo miro con gran vergüenza, the promise that Paul wrote to the Philippians is true for me. lo que Pablo le escribió a la iglesia en Filipos es verdad para mí. And it's true for all of you who are in Christ. Y es verdad para todos los que están en Cristo. It is Christ who has begun the work in you. Es Cristo el que comenzó la buena obra en nosotros And despite our unfaithfulness, y aún más allá de nuestra infidelidad, he is faithful to complete that work that he's begun. Él es fiel para terminar la obra que Él comenzó. Now, as far as my family goes, En cuanto a mi familia, I have been married to my wife Emily for 18 he years, estado casado con mi esposa Emily por 18 años. and I have 3 children at home. Tengo 3 hijos, están en casa. My oldest daughter's name is Jenna, and she's 11. Mi hija mayor se llama Jana y tiene 11 años. And I have a son, Jason, who's 9. Tiene un hijo que se llama Jason y tiene 9. And then my youngest daughter is Alexandra, and she's 5. Y mi hija menor es Alexandra y tiene 5 años. And maybe you weren't here for some of the conference this weekend, Y tal vez no estuviste acá en la conferencia en el fin de semana, but at least in America, we're one of those typical homeschool families pero en Estados Unidos somos una de esas familias que hacen homeschool típica. where all 3 of them do play the violin. Los 3 tocan el violín. And right now, they all enjoy it. Por ahora todos lo disfrutan. And we pray that that continues. Y esperamos que eso siga así. Because whether or not they have any kind of, or they're probably not going to make money doing music, Porque probablemente no se desarrollen como músicos profesionales, but music is a lifelong skill. pero la música es una habilidad que va a durar, les va a quedar toda la vida. And as Todd said, and I've experienced my own life, it's a gift that can bring glory to God Y como Todd dijo, este es un regalo que puede traer gloria a Dios and be used to encourage his people. y puede ser usado para alentar a su pueblo. And we do pray that that is one of the many ways the Lord might use them in the Y church. oramos que el Señor los pueda usar muchísimo en la iglesia de esa manera. Thank you so much, Kyle. And I was thinking, why don't we take that last thought and go to a question that I wanted to ask before letting them to ask about family life and raising children. In terms of this musical development, we were talking about the need in the church to cultivate a musical culture that it's against the general culture, both in that the general culture is losing that, but also in the objective of music and how to do that. So would you have any words of encouragement to the families on how to do that? Words of caution or tools to use, encouragement on how to develop that? As you know, we have a musical school in our church, but some words on that and even in general to the church on how to continue to grow in these skills. Well, maybe I'll start and then allow the, Entonces, la pregunta que le hice, con lo último que nos decía de su familia y sus hijos, le decía, hemos estado hablando este fin de semana de la música en la conferencia. Y algo que conversamos fue que en general en la cultura, la música está perdiendo su lugar y cada vez menos el mundo entiende y avanza en la dirección correcta en relación a la música. Y la iglesia necesita tomar ese rol. Y le decía, ¿podrías darnos algunas palabras de aliento, de guía, por ejemplo, para las familias, en cómo alentar el desarrollo musical en sus hijos o en general en la iglesia? Si podrían guiarnos un poquito en esto también. I don't know who
first pointed this out to me, Yo no sé quién fue el primero que me lo señaló a esto, but I think one of the many reasons why music education and music playing is on the decline in our cultures pero creo que una de las razones por la que el tocar música y la educación musical está en declive en nuestras culturas is because before the invention of recordings and producing recordings, es porque antes que se inventen las grabaciones y reproductores de música, music making was a community activity. la música siempre fue una actividad de la comunidad. It was done in homes, Se hacía en casas, certainly in churches, en iglesias, and in towns. en pueblos, But now, with almost any piece of music at our fingertips through our phones, pero ahora que tenés acceso a casi cualquier clase de música solamente tocando la pantalla de tu teléfono, and the ability to put in our earphones, and we enjoy music much more passively. y con la habilidad de ponerte auriculares, uno disfruta de la música en una forma mucho más pasiva que antes Music and privately. y mucho más privada. Music has become a something that we consume rather than produce. La música se empezó a convertir en algo que consumimos y no que producimos. And that obviously has had profound effects in our cultures. Y eso ha tenido efectos muy profundos en nuestras culturas. Often, I don't know about schools in Argentina, No sé cómo son las escuelas acá en Argentina, but in America, if a school needs to cut a program because they need to save money, pero en Estados Unidos, si una escuela tiene que reducir el presupuesto y cortar algún programa, it is almost the arts and the music that are first cut. una de las primeras cosas que se cortan es la música. I'm going to tell Todd how we can fix that problem. Y le voy a dejar a Todd que él explique cómo podemos arreglar ese problema. Cut sports instead. Hay que cortar el deporte, dice en vez de la música. Additionally, we've seen, music is primarily made of three elements: melody, harmony, and rhythm. La música está hecha básicamente de tres elementos: melodía, armonía y ritmo. And we do have forms of music now that, for the first time, are beginning to drop one of those. Y por primera vez tenemos formas de música que están intentando dejar a un lado uno de esos. And I'm not so narrow as to think it's sinful, it's just indicative. Y no soy tan estrecho como para decir que eso es pecaminoso, pero sí hay algo a tener en cuenta en esto. And that is that we have some forms of music now that are dropping the melodic element. Veo que hay formas de música que están dejando a un lado el elemento melódico. Rap and hip hop, which I'm not deaf on, Entonces, el rap y el hip hop, por ejemplo, que no es algo que yo busco, they have harmony and rhythm and no melody. pero tienen armonía y ritmo, pero no tienen melodía. Instead of a vocal melody, it's more like a verbal chant. En vez de una melodía vocal, es como un cántico vocal. And again, there's nowhere that God says all music must have a melody. Y de nuevo, no hay ningún versículo en la Biblia que diga toda la música tiene que tener melodía, But there is something deconstructionist about it. It's reducing an art form, not enhancing an art form. pero hay algo de construcción o algo que se está reduciendo en la forma musical, no que está progresando. But this music would be just one of many ways in which, when a culture rejects God, La música es una de las muchas formas en las que podemos ver que cuando una cultura rechaza a Dios, all beauty gets replaced with ugliness and anarchy. toda la hermosura es reemplazada por la fealdad y la anarquía. Order gives way to chaos, El orden pasa a ser caos and things just get meaner and uglier. y las cosas se empiezan a volver más malas y más feas. And music is beauty. Y la música es hermosura, And our culture without God, has no interest in beauty. pero sin Dios nuestra cultura no tiene ningún interés en la hermosura. So in a culture that's cruel enough to murder their own unborn children, Entonces, cuando una cultura es tan mala que puede matar a los propios bebés antes de que nazcan, why should we be surprised that interest in educating children and creating beauty ¿por qué nos sorprendería que
haya perdido el interés en entrenar a los niños a que creen hermosura. So the church may have to take the place of all music education. Así que yo pienso que la iglesia tal vez tenga que tomar la responsabilidad de toda la educación musical. So just keep, you're asking, are there any dangers associated with it? Así que hay un peligro asociado con esto. I think the most common mistake would be not explaining why we're doing what we're doing. Creo que un error común sería no explicar por qué hacemos lo que hacemos. So if you're going to teach children music in the church, Así que si uno va a enseñar música para los niños en la iglesia, make sure you just keep telling them over and over again why you're learning to play. tenés que asegurarte de decirles una y otra vez por qué están aprendiendo a tocar. To bring glory to God and serve God's people in the church. Y es para llevar gloria a Dios y servir al pueblo de Dios en la iglesia. And while some of them, I suppose, might end up on a concert stage someday, Y aunque tal vez algunos de ellos terminen en un escenario, en un concierto algún día, you just tell them that's not our goal. tenés que decirles esa no es la meta. And even if they were a professional concert pianist, Aun si fuesen a ser un pianista, concertista profesional, I would still want them to be a churchman or a churchwoman first. aún yo quiero que sean en primer lugar un hombre o una mujer de iglesia. It's really the same thing I did when I taught my children to read. Es lo mismo que pasó cuando le enseñé a mis hijos a leer. I would just say, the reason I'm teaching you to read Le decía, la razón por la que te estamos enseñando a leer is not so you can go to the university, no es para que vayas a la universidad, but so you can read the Word of God. es para que vos puedas leer la palabra de Dios. Put the most important thing in front of them, Poné lo más importante delante de ellos, but you better mean it. pero tiene que ser sincero. Children can smell empty words a mile away. Los niños pueden oler las palabras huecas a un kilómetro de distancia. And so sometimes parents want their children to be accomplished academically for maybe the wrong reasons. A veces los papás quieren que los niños se desarrollen académicamente por razones equivocadas. Or want them to be musical for the wrong reason. O muchas veces que sean músicos por las razones equivocadas. We have a small music school in our church as well. En nuestra iglesia también tenemos una pequeña escuela de música. And one of the ways I appreciate my children's violin teacher teaching them to be servants and not performers Y una de las formas en las que a mí me dio mucho gozo ver a la maestra de violín que le enseñaba a mis hijos a ser siervos y no a ser actores, is that rather than merely doing formal recitals, es que en vez de hacer una presentación formal, recital formal, where you bow and people clap, y hacer esas cosas que hacen usualmente que se agachan y la gente aplaude, instead they're taking the violin students to nursing homes and playing for the elderly. en vez de eso llevan a los niños que están aprendiendo violín a geriátricos y hace que toquen para los abuelitos. So I would just say, whatever it takes in your setting to cultivate a servant mindset, that's what you should be doing. Entonces, lo que hay que estar haciendo en la iglesia es cualquier cosa que requiera cultivar una mentalidad de siervo. So we certainly have times when the kids play at church and their parents come, but I love that other aspect of getting out there in the community and doing something that no one would be tempted to perceive as important or pretentious. Entonces, sí hay momentos donde tocan en la iglesia, pero me encanta que también estén esos momentos donde hacen cosas que nadie pensaría de eso, que alguien lo haría para ser notado o para ser famoso. I just think generally in parenting we don't do enough explicit statement of why we do what we do as a family. Creo que a veces en la crianza de los hijos no hacemos suficiente de esto de mostrarle por qué hacemos lo que hacemos. And I know sometimes it's assumed, but I think it'd be better to say it. Y creo que a veces se asume, pero me parece que es bueno decirlo abiertamente. Thank you so much. So good. Bueno, ¿les parece si abrimos un tiempo? Libertad para hacer cualquier pregunta que quieran hacer. La verdad es que ya se nos fue bastante la hora, pero fue valioso escuchar. Creo que nos enriquecimos con todos los consejos. Pero, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Puede ser de lo que se escuchó. Dale, Luis. Con voz potente, de trueno.
We're very thankful. We've learned a lot this weekend. A lot of things that you taught will be challenging. First thing you mentioned, it was the need to have a good relationship with the sound people, and that's going to be challenging. He said, They're very hard to get along with. So we've listened, and it was so rich, but still we finished having a sense of there's so much more we need to learn. So, what did you envision on what you've taught us? What do you see that should happen or could happen in developing some of the things that you explained to us? What's coming? He said. I can't predict exactly what the fruit will be. The future. The fruit. Dice, no puedo predecir exactamente cuál sería el fruto de la conferencia. God will choose to glorify himself through the development of the praises of your people. Dios va a elegir glorificarse a sí mismo a través de las alabanzas de su pueblo, In his way. a su manera. But here's what I suspect would happen. Pero esto es lo que yo sospecho que va a pasar. The nature of the Word of God La naturaleza de la palabra de Dios goes deep into our soul. baja profundo a nuestra alma. Hebrews 4 says it's the only tool in the universe that can separate between thought and intention, that can expose our motives. Hebreos dice que la escritura es la única herramienta en el universo que puede separar los pensamientos y las motivaciones, puede discernir eso. And so as the Lord purifies your motives for your involvement in any ministry, including music ministry, Entonces, a la medida que el Señor va purificando las motivaciones para toda tu vida, incluyendo para el servicio y el ministerio de la música, then I just know beautiful things will happen. yo sé que cosas hermosas van a pasar In relationships, en las relaciones, in skill development, en el desarrollo de las habilidades, because when your motives are purified, porque cuando se purifican tus motivaciones, a word I frequently use in our church at home is when my motives get recalibrated. la palabra que yo uso allá en casa es cuando nuestras motivaciones son recalibradas, Then the God who cares about not only the product or the end, but how we get there, entonces al Dios que le interesa no solamente el fin, sino cómo llegamos a ese fin, then he's pleased. Él va a agradarse de eso. And when he's pleased, we're pleased, Y cuando Él está agradado, nosotros estamos felices, at least if our motive is pure. si es que nuestra motivación fue pura. Yeah. And so I would expect that constant recalibration of the motive to bear fruit in many different ways. Entonces yo pienso que esa recalibración constante de las motivaciones va a traer fruto en muchas maneras. So I think the music ministry here is very rich Así que yo pienso que el ministerio de música acá es muy rico, already. ya lo es. So I don't see any massive reform that needs to happen. Entonces no veo una reforma enorme que tenga que pasar. It's a great local church with great ministry. Es una hermosa iglesia local con un hermoso ministerio. So if we plant small seeds of ideas of what you could do next, Entonces, si sembramos pequeñas semillas, ideas de qué se puede hacer después, some of those ideas will just touch on the outside what you might improve or change. algunas ideas pueden tocar cosas externas de qué podemos cambiar o mejorar, But the lasting fruit will be the change that keeps happening on the inside. pero lo que va a durar es el cambio que está pasando adentro. In other words, sometimes I start off doing the right thing for the right reason. Entonces, a veces yo arranco haciendo la cosa correcta por la motivación correcta. So I'm doing things that please the Lord and my motive is right.
estoy haciendo las cosas que agradan al Señor y mi motivación es la correcta. But over time, if I'm not careful, I continue externally doing the right thing, Pero si no tengo cuidado, a veces sigo haciendo externamente lo correcto, but my motive has gone south. pero mi motivación empieza a caer. And no one can see that on the outside, Y nadie lo ve afuera, but something starts happening in my heart. pero algo empieza a pasar en el corazón. I'm actually going to preach about that in the next hour. En la próxima hora yo voy a predicar sobre ese tema. This possibility, you know how when the Lord, when you're new in the Lord and He entrusts you with some ministry responsibility, Cuando sabes que el Señor te ha confiado una responsabilidad ministerial, at first you're like, me? al principio mirás y decís, Do that for the Lord? ¿soy yo hacer eso para el Señor? So you go from incredulous Así que vas desde incrédulo, and then willing. dispuesto, Okay, I'll try. y decís, bueno, voy a intentarlo. And then you begin serving the Lord and you start having joy in it. Y empezás a servir al Señor y tenés gozo en eso. You just can't believe you get to do this. Y no podés creer que tengas la oportunidad de hacerlo. And then over time, something begins to happen. Y después, con el tiempo, algo empieza a pasar. This ministry, you started off rubbing your hands, going, I can't wait. Este ministerio que empezás a frotar tus manos pensando, no me puedo aguantar las ganas de arrancar. Before you know it, it's lost its luster. Antes de darte cuenta, perdió ya su atractivo. And you say, yeah, I do that. Y entonces pensás, bueno, sí, lo voy a hacer. And then if you don't check your heart in time, you'll say, I have to do it. Y si no cuidas tu corazón, con el tiempo llegas al punto de, uy, tengo que hacerlo. We go from, I get to do this, Y pasás desde, tengo la oportunidad de hacerlo, yeah, I have to. a, bueno, tengo que hacerlo. And so that's what I mean when I talk about recalibrating our motives over and over again. Así que eso se trata, el pensamiento de recalibrar nuestras motivaciones una y But I'm otra vez. beginning to preach the introduction of my sermon, so Pero I'll ya stop. empecé a predicar la introducción de mi sermón, así que voy a parar ahí. Sorry, you're going to have to hear all of that again in a few minutes. Así que vas a escuchar todo eso en unos minutos de nuevo. So I would just expect the Lord to keep your motives pure, and then maybe we've laced some ideas of creative things you could try next, but no reformation is needed. Dice, no hace falta una reforma, así que sería evaluar tus motivaciones y después algunas ideas de cosas que se pueden ir mejorando. Thank you. No, really, just to echo what Todd said. Solo eco lo que Todd dijo. If nothing else has happened this weekend other than us driving you back to the sufficiency of God's word for all of ministry, Si nada más logramos en este fin de semana que atraerte de nuevo al concepto de la suficiencia de la Escritura para todo el ministerio, then again, our prayers have been answered, entonces se respondieron nuestras oraciones and we trust you and your church leadership y confiamos en ustedes y el liderazgo de la iglesia to apply the scriptural principles that are universal que van a aplicar los principios bíblicos que son universales within your local church context. dentro del contexto de la iglesia local. Amén. Me están haciendo señas del fondo. Hay que terminar. Vamos a terminar entonces ahí. ¿Sí? Al final me mandaron un montón de preguntas y no pudimos responder ninguna. Sentía que el teléfono vibraba. No sé si era alguien que me estaba mandando preguntas, pero sí. My phone was going. Pero bueno, hasta ahí vamos ayer. ¿Les parece que terminemos orando y nos preparamos para el tiempo del culto? Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de poder tener comunión en el ministerio y así como tú nos usas en algunos momentos para acompañar y bendecir a otros hermanos, qué gozo, Señor, es que envías también hombres para bendecirnos a nosotros. Sé que para nuestra iglesia ha sido un desafío y un esfuerzo, aún este último fin de semana, enviar a muchos a diferentes lugares, a servir a iglesias, a enseñarles, a guiarles. Y a veces nos sentimos como estirados en muchas direcciones, pero gracias, Señor, por tener a Todd acá. Y Señor, este hombre es también usado por ti en muchos lugares del mundo realmente y tiene sus responsabilidades allá, tiene su familia. Y Señor, gracias porque Él puede dejar todo eso allá para venir a servirnos a nosotros.
Qué bendición ha sido para nuestra iglesia a través de los años tener a tantos que han sembrado tu palabra. Gracias por tener a Kyle también, donde él semana tras semana está dirigiendo a toda la iglesia en la alabanza, y hoy hay alguien más haciéndolo, tomando su lugar, y él está acá con nosotros. Gracias, Señor, por su disposición a servir. Gracias por las iglesias que les han enviado. Gracias por los que les sustentan y apoyan para que puedan estar acá. Y, Señor, nosotros no podríamos jamás pagar esto, ni entendemos cómo en tu gracia tú lo hayas querido conceder, pero es un tesoro y lo agradecemos. Te pido que sigas guiándonos, que el tiempo que viene también pueda ser de ánimo y seguir afirmando nuestras vidas para que podamos seguir llevando mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús, amén.